postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Buen día, hermanos, gusto de saludarlos, que el Señor los guarde en este día. Estamos nuevamente recordando y declarando que este es el día que hizo el Señor. Entonces, lo que continúa es que nos alegremos y que nos gocemos en Él. Independientemente de todas las circunstancias, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. Esta mañana, para empezar a hablarles sobre la iglesia de Esmirna, yo quisiera que oráramos. Vamos a orar. Yo sé que usted ya está preparado, preparada. Hoy no tenemos excusa de decir es que tengo tanto que hacer, o tengo que correr, o tengo que ir al mercado. No, ahí en la comodidad de nuestra casa nos podemos sintonizar con nuestro teléfono, con nuestro iPad, con nuestra computadora y conectarnos con Iglesia Monte Gerizim y recibir la palabra. Ambos, ustedes y yo, vamos a recibir la palabra esta mañana, cada quien de acuerdo a la necesidad que tiene. Así que oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana estamos primeramente arrepintiéndonos de todo aquello que hacemos que está fuera de tus planes, las cosas que a ti no te agradan, pensamientos, intenciones, argumentos, Señor, y todo lo que hayamos levantado. Lo sujetamos a la obediencia de Cristo, Señor, y esta mañana nos ponemos en tus manos, pidiéndote perdón primeramente y luego pidiéndote que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, tanto a mí como a los hermanos y hermanas que están escuchando, donde quiera que estén. Padre, por favor, te suplicamos que esta palabra llegue a nuestros corazones, llegue a nuestra mente y en el momento en que sea requerido, Señor, cobre vigencia. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Amén, hermanos. Esta mañana, como les dije, vamos a platicar sobre la iglesia de Esmirna. Y si usted mira aquí al fondo, yo hice un mapa, traté de hacer un mapa. Y para hacerles una referencia de dónde está Esmirna, y hoy vamos a aprender un poco de Esmirna. Yo no sé cuánto sabe usted de la iglesia de Esmirna, dónde está situada, cuáles son sus vecinos, a qué se dedicaba en ese tiempo. Hoy lo vamos a ver. La iglesia de Esmirna está ubicada aquí. Aquí está Esmirna, en el territorio de Turquía. Aquí está Esmirna, aquí está Pérgamo. Le voy a decir las 7 iglesias porque nos vamos a enfocar en Esmirna, pero quiero decirle dónde estaban situadas, porque no estaban muy lejos de Esmirna. Aquí está Pérgamo, aquí está Tiatira, aquí está Sardis, aquí está Filadelfia, aquí está la Odisea, aquí está Éfeso, que dice que quedaba aproximadamente a 51 kilómetros de Esmirna. Aquí está la isla de Patmos, donde estaba Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis, recibiendo la revelación para estas 7 iglesias. En esta isla de Patmos, es una isla pequeñita, aquí estaba Juan. Aquí está la isla de Creta, para que usted, si quiere buscar en Google Maps, pueda encontrarlo. Aquí está la isla de Creta. Este es el mar Egeo. Todo este mar es el mar Egeo, y este mar está lleno de islitas o islotes, no sé, de cantidad de islitas. Cada una tiene un nombre, pero no ese es el punto ahorita. Aquí está Grecia. Aquí está Grecia, para que usted se ubique dónde estaba Grecia y dónde está Esmirna. Se tenía que atravesar el mar de Grecia para llegar a Esmirna. Pero le decía que Pablo estaba aquí, en esta isla de Patmos. Entonces, cuando vemos toda esa referencia, ahora vamos a entrar en lleno.
Vamos a ir a Apocalipsis 2.8 y le voy a leer desde el 2.8 hasta el 2.11. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Sabe usted que Jesucristo le está diciendo a Juan que escriba al ángel de la iglesia que estaba en Esmirna? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas por lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso es lo que escribe Jesucristo a Juan para que se lo transmita al ángel de la iglesia de Esmirna. Fíjese que dice que Esmirna es considerada la última fortaleza del cristianismo, porque luego lo conquistaron los musulmanes. Dice que vivieron un total, imagínese esto, un total de 223 años en opresión y bajo distintas hostilidades. Hostilidades porque estaban bajo el yugo romano, y después le voy a hablar de esto. Y me llama la atención poderosamente porque la palabra Esmirna significa amargura, marar. Eso significa la palabra Esmirna. Dice que propiamente es gotear amargo, afligir amargamente, amargar, amargo, amargura y enfurecer. Bueno, pero esa palabra marar se deriva de la palabra mirra, que está derivada de la palabra mor también, mor, no amor sino mor. Y que dice que esta mirra era una sustancia de un árbol cuya madera es nudosa pero aromática. Y si algo me llama la atención es que esa palabra mirra la describen de la misma manera que la palabra marar. Amargo, propiamente gotear, amargura, afligir amargamente, amargar. O sea que mor, tanto como mirra, significan lo mismo. Bueno, como le dije que significaba mirra, dice que mirra es una sustancia de un árbol cuya madera es nudosa, pero es a la vez aromática. Y era en aquel tiempo parte de las especias que se utilizaban para ungir un cadáver, para preservarlo un poco de más tiempo. Entonces, esa mirra era parte de ese grupo de especias que se utilizaban. O sea, que era una especia que se utilizaba para la muerte. Podemos decir que la mirra es un perfume asociado con la muerte. ¿Y sabe cómo se obtenía la fragancia? Machacando esas ramas de mirra. Y no es casualidad. A veces pareciera que, bueno, ¿y por qué le pusieron así? ¿Y por qué se llama así? No es casualidad. En Dios no hay casualidades. Dios siempre tiene un plan y un propósito para todo. Y dice que Esmirna era una ciudad que estaba situada en Turquía, como le dije, linda en apariencia, porque por un lado tenía las montañas y por otro lado tenía el mar Egeo enfrente. Era una ciudad fantástica, era una ciudad que a cualquiera de nosotros nos gustaría vivir. Cuando vemos en alguna portada o cuando vemos en alguna foto las ciudades o en las películas, algunas ciudades o algunas casas, algunos pueblos nos llaman tanto la atención, pues nos hubiera llamado la atención y hubiéramos querido vivir en Esmirna. Dice que era una hermosa y rica ciudad. No era pobre, era rica ciudad, pero ya le voy a decir por qué era rica. Ciudad comercial, estaba en el Asia Menor. ¿Y sabe quién la fundó? Alejandro Magno. Era una ciudad, dice que estaba llena de opulencia. Tenía mucha historia, estaba orgulloso de su historia. Estaba orgulloso de su historia, pero existía una pobreza para los cristianos que vivían en Esmirna, porque ellos vivían muy acosados
por el Imperio Romano. Vivían muy perseguidos por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano tenía su forma de vida, tenía sus ídolos, tenía todas establecidas sus leyes. Entonces ellos eran muy perseguidos por los romanos. A esto se aunaban los judíos que querían congraciarse con los romanos. Entonces menospreciaban, rechazaban, criticaban, saqueaban a los cristianos de esa época, especialmente a la iglesia que estaba en Esmirna. Entonces, vamos a seguir adelante y usted va a ver por qué le estoy diciendo esto. Eran perseguidos hasta la muerte, dice. Y no solo por los romanos, sino por los judíos, o sea, eran los de su misma raza, pero no profesaban el mismo credo, aunque decían que sí, no profesaban lo mismo en cuanto a sus creencias religiosas, digámoslo así. ¿Y sabe cómo le llamaban a Esmirna? Le llamaban de varios nombres. Le llamaban el adorno de Asia, le llamaban la corona de Asia, la flor de Asia y la perla del Egeo, porque era de frente al mar, que sigue el nombre hasta el día de hoy. Le llamaban la perla del Egeo. ¿Cómo sería de fantástica? ¿Cómo sería de alegre vivir ahí? No solo era grande en comercio, dice, sino en belleza, en eminencia política y religiosa. Era una ciudad en la que florecía la cultura. Estaban orgullosos porque parece que Homero, el que escribió la Ilíada y la Odisea, era nacido en Esmirna. Entonces ellos estaban orgullosos de su cultura. ¿Y sabe qué más? Que ellos dicen que cada año tenían juegos atléticos que eran famosos en toda la región. Cuando Jesús les habla en Apocalipsis 2:9, les está hablando del entorno en el que ellos vivían. Les está hablando con cosas que ellos habían experimentado. Les estaba hablando de la corona, les estaba hablando y les decía, pero ustedes dicen que son pobres, pero son ricos. O sea, Jesús siempre habló en parábolas, siempre usó el entorno que él tenía alrededor para explicar algo que él quería decir. Y aquí a Esmirna no fue la excepción. También él le hizo una comparación, un paralelismo con la situación hasta geográfica, hasta con la cultura que tenía Esmirna, para explicarles y expresarles a ellas su sentimiento en el mensaje que les habló. Es dado a Juan para el santo, el escogido, el ángel que estaba en la iglesia, para que lo transmitiera. Entonces, como le dije, esa perla del Egeo sigue hasta el día de hoy con ese nombre. Fue destruida, dice que fue destruida por completo en el año 627 a.C. ¿Y sabe por quiénes? Por los babilonios. Porque los babilonios en esa época estaban levantándose como una potencia mundial. Entonces destruyeron Esmirna. Y dice que pasó mucho tiempo en ruinas, pero vinieron los griegos, que le conté dónde estaban los griegos. Tuvieron que atravesarse todo el mar Egeo para llegar a Esmirna y tenían un propósito, reconstruir Esmirna. Pero también ellos traían sus costumbres, traían su religión, tanto así que dice que en cuanto llegaron, lo primero que hicieron fue construir un templo y dedicarlo al emperador romano Tiberio. En cierta forma es una ciudad que murió y resucitó. Fíjese que hay un dato curioso que dice que la edificó Carlomagno, o sea, la fundó Carlomagno, pero dice que no fue tan bien diseñada como tendría que haber sido. Entonces, cuando llovía muy recio, se llenaban los tragantes, entonces salían todos los desechos a flor de piel y la ciudad hedía, la ciudad apestaba después de que llovía. Pero aún así, Jesús cuando envía el mensaje, le dice a los cristianos que vivían ahí que se animen, que no hay por qué temer ante esa situación, ante esa circunstancia y ante esa vida. Entonces, para los cristianos que vivían en esa ciudad, como eran los de la iglesia de Esmirna, era significativa la resurrección, porque ellos como ciudad habían resucitado. Los habían destruido los babilonios, pero vinieron los griegos y los reconstruyeron, o sea, resucitaron de cierta manera. Entonces Jesús se presentó también de esa manera a ellos. Perseguidos, dicen, la pobreza, pero también a la vez descritos como ricos. Ustedes son ricos, hablando espiritual, hablando materialmente, ustedes son pobres, perseguidos, acechados,
pero espiritualmente ustedes son ricos. Y dice que describe muy bien a esta ciudad. En superficie, en ambiente, para los cristianos parecía muy bonita, pero estaba muerta por dentro. Esmirna es como las 6 iglesias restantes, así como Esmirna, las 6 iglesias restantes estaban bajo el imperio, bajo Roma. Cuando los romanos conquistaron la región, les pusieron sus creencias, entre otras cosas, obviamente. Ellos llevaban su forma de vida. Entonces, no las pusieron, las impusieron. Entonces, los de la iglesia de Esmirna no podían seguir ese ritmo. Sabían ellos que no tenían que ser politeístas, sabían que no podían adorar a otros dioses, tenían la palabra como instrucción. Apocalipsis 2:8 dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el primero y el último, el Aleph y el Tab, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, 2 puntos. Enfatiza. ¿Quién? Escríbelo y ponles ahí. El primero y el último. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Jesús se presenta a sí mismo, mire hermano, de 2 formas tan directas. Porque dice que Él es el primero y el postrero. No hay argumento para eso. Él es el primero y el último. Y eso a nosotros, como a ese pueblo, nos tenía que llenar de esperanza. Porque pasara lo que pasara, Él iba a estar por nosotros, Él iba a estar por esa ciudad. Las circunstancias adversas en las que ellos vivían no iban a ser motivo para que se desesperanzaran. Al contrario, en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, Jesucristo se toma la molestia de acordarse de Esmirna y enviarles el mensaje de firmeza, el mensaje de fortaleza, el mensaje de ánimo. Sé lo que estás pasando, sé cuál es tu tribulación, pero yo te digo, yo soy el primero y soy el postrero. Vine antes y voy a venir después. Soy de ayer, de hoy y de siempre. No temas. Y dice que eso nos tiene que llenar a nosotros de esperanza. Cualquier corazón angustiado por la situación, cualquier situación económica, de enfermedad. Ahorita yo sé que hay situaciones de enfermedad, pero a todos nuestros hermanos que están en esa situación los ponemos en las manos de Dios. Sabemos que Dios tiene el control, sabemos que Jesucristo está permitiendo esa situación, nos lleva a lugares que nosotros ni siquiera jamás nos imaginamos estar ahí, con un propósito y con una razón. ¿Y sabe cuál es la razón? De sostenernos, de que tengamos esperanza, de que lo que hemos creído sea tan firme y tan estable dentro de nosotros, que las situaciones adversas no nos muevan, porque tenemos un reino inconmovible. Entonces, hermanos, dentro de la persecución y de la angustia, y era por causa de Cristo, y Cristo lo sabía. Es que cuando usted y yo sufrimos, y ni siquiera eso, hermano, ni siquiera hemos sufrido persecución, ni siquiera hemos sufrido señalamientos, ni siquiera hemos sufrido amenazas de muerte, nosotros, pero en otros países sí ya se está dando todo esto. Nosotros los guatemaltecos, en ese sentido, bendito sea Dios, no tenemos esa situación, pero en otros lugares sí. Y sin embargo, ahí, en medio de la persecución, Jesucristo está. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que iba atrás de ellos y luego iba delante de ellos. Iba como columna de humo, como columna de fuego, como nube por la noche para cubrirlos, como el maná que les daba el sustento, como el agua que emanaba de la roca. De la misma manera es hoy. Allá fue literal. Aquí nosotros vemos las cosas que no son como que fuesen. Aquí nosotros andamos por fe y no por vista. Aquí es diferente, aquí es espiritual. Dice que es el primero y el último. Él está hablando de eternidad. Él está hablando de que no importa la situación, Él va a estar ahí. No importa la situación que estemos pasando. No importa cuál sea la situación. Aquí lo importante es que creamos en alguien, que confirmemos que ese alguien está con nosotros como Él prometió hasta el final de los tiempos. Y es más, no los dejaré solos. Un consolador estará con ustedes en todo tiempo.
en todo momento que ustedes lo invoquen, que ustedes se pleguen a los mandamientos, que ustedes se pleguen a los estatutos, ahí va a estar Él. Por eso Jesús utiliza ese nombre, que lo identifica como Dios. Yo soy el primero y el último, el primero y el postrero. Jesús describe estas palabras también, las palabras, 7 palabras. Yo soy el principio y el fin. Eso se los está diciendo a la iglesia de Esmirna. Ya le hice el panorama de cómo estaba la situación en Esmirna. Y a ellos les dice, mire, qué maravilloso es Dios, que tuvo cuidado de ese pueblo. Y les dice, yo soy el principio y el fin. Y lo menciona 7 veces en la Biblia. Y como no es el punto, yo no le voy a mencionar todos. El que estuve vivo, el que estuve muerto y vivo. Les habló también de resurrección. Esa misma resurrección que tenía Esmirna en su historia. La misma resurrección. Él les habla del resucitado. Él es el resucitado. Significa que Él se identifica con ellos. Él se identifica con, ¿sabe qué? Él se identifica con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, con nuestras necesidades, con todas nuestras situaciones, porque Él las llevó. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, tuvo nuestros temores, sintió nuestras angustias y sin embargo Él ya las llevó. Pero Él murió y ahora vive. Él es el resucitado. Nosotros ya no creemos en un Cristo muerto. Nosotros no creemos en un Cristo de la cruz. Nosotros no creemos en aquel que está así, en un madero. Ya no. Nosotros creemos en el que al tercer día se levantó, resucitó de los muertos, se fue hasta las cenizas, pero de ahí se levantó con poder. Y en esa resurrección resucitamos nosotros. Resucitó la iglesia, resucitó su pueblo. Y de eso les estaba hablando a los hermanos que vivían en Esmirna. De la misma manera, Él también sufrió persecución, la misma persecución que sufrieron ellos. Jesús se identifica como el que es, como el que era y como el que ha de venir. Seguridad en Él, confianza en Él, porque las promesas de Él son dignas de confianza, dignas de alabanza, dignas de esperanza, dignas de fe. Esas son las promesas de Él. Y Él les dice, habrá tribulación, habrá tribulación. Él se los advierte. Aparte de toda la que ya habían pasado, ellos iban a tener tribulación, pasarían por tribulación. Pero Él no permite librarlos de la tribulación. Él les dice, pasarán tribulación. No les dice, miren, ya los voy a librar. Habrá tribulación alrededor de ustedes, pero a ustedes no les pasará nada. No, Él dice que los va a guardar en el tiempo de la tribulación. Va a estar con ellos en el tiempo de la tribulación. En este tiempo, de cierta manera, estamos en tribulación. Querramos o no querramos, nos sacaron de nuestro entorno, en lo que hacíamos, a dónde íbamos, de dónde veníamos. ¿Sabe qué? Los planes que usted tenía un domingo antes de que todo esto pasara, posiblemente eran de salir, eran de pasear, venían las vacaciones del feriado, venía un montón de situaciones y usted tenía sus planes, tenía sus propósitos. Posiblemente pensaba montar un negocio, posiblemente pensaba comprarle un carro a sus hijos. Yo qué sé qué planes tenía usted. ¿Y dónde están ahora esos planes? No se pudieron llevar a cabo. Entonces, de la misma manera que ha estado con estos hermanos de Esmirna, está con nosotros hoy. Él hizo sus planes para nosotros. Aquí no es que los chinos, que Bill Gates, que pasa a nuestro alrededor, que la mascarilla, que el presidente. No es eso. Es Dios permitiendo este tiempo, porque su palabra se tiene que cumplir. Yo le decía a hermana Flora ayer, Dios es Dios del tiempo. Él es dueño del tiempo, pero tiene sus tiempos. Dios también es un Dios de tiempos. ¿Y sabe qué? Lo entendió Salomón. Dijo, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de estar alegre y tiempo de estar triste. Tiempo de escasez y tiempo de abundancia. Ya Salomón lo había entendido, porque Dios tiene su tiempo. Y este tiempo es el tiempo de Dios, para que su cuerpo se afirme, para que su cuerpo se establezca. Dios sabe cómo hemos andado. Dios sabe que hemos llevado un evangelio muy superficial. Dios sabe que Él necesita mostrarnos el fruto
y los dones del Espíritu para que seamos establecidos y afirmados. Es la única manera en que Dios puede sacarnos del sistema, del quehacer diario, de la rutina de todos los días. Esta es la manera en que Dios lo está haciendo. Pues también con la iglesia de Esmirna lo hizo. También ahí lo permitió, porque les dijo que tendrían tribulación. Yo conozco tu tribulación, dice el 2:9, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Y la palabra que se traduce aquí como tribulación en griego es tlipsis. La palabra tlipsis significa presión, significa angustia, significa carga, persecución y aflicción. Y fíjese que esta palabra la usaban los romanos en Esmirna, ahí la usaban. Dice que significaba que era un tipo de tortura en el que ponían a la víctima bajo pesadas rocas. Y dice que cada vez le ponían más rocas y más rocas hasta que la víctima iba muriendo poco a poco por la asfixia del peso. Eso es la palabra aflicción. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces siente que tiene una roca en el pecho y que de luego le ponen otra en el pecho y que luego le ponen otra y que usted siente que se asfixia y que se ahoga? Pues esa es la aflicción. Y la hemos sentido, de alguna manera la hemos sentido. Pues esta misma palabra tiene el significado para nosotros hoy, que está limpiándonos, que está purificándonos, que está perfeccionándonos. En los creyentes de Esmirna así fue, pero ahora lo hace con nosotros en este tiempo, porque Dios permite que pasemos tribulación para purificarnos igual que a ellos, para perfeccionarnos, para establecernos y para afirmarnos en su palabra. Somos llevados por mal a veces, ¿verdad? Tiene que venir una situación adversa a nuestra vida para que cobremos conciencia de qué es lo que tenemos. Hasta en el mundo dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No, aquí tenemos que saber que Jesucristo es eterno y que no se va a ir media vez y cuando lo invoquemos y lo invoquemos de veras. Lo invoquemos de corazón. Nos esforcemos por vivir una vida justa, agradable delante de Él. Pero tenemos aquí a nuestro alrededor que Cristo está. Él está. Él no se ha apartado de nosotros. Sigue asistiéndonos y sigue sosteniéndonos. Fíjese que los acusaban de ateos por no ser politeístas. Los acusaban de inmoralidad porque tenían sus asambleas donde tenían sus ágapes, sus tiempos con el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo venía sobre ellos, pero entonces los acusaban de ateos, los acusaban de subversivos, los acusaban de un montón de situaciones. Y dice Isaías 48:10, y me llamó la atención este verso. He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Si usted está pasando aflicción, y yo dele gloria a Dios, démosle gloria a Dios, porque nos está probando, porque nos está trabajando, porque nos quiere usar en el futuro inmediato. Y dice que esta palabra, aflicción, como le dije, es un peso sobre nuestra vida. Es un temor sostenido sobre nosotros, que si nosotros no nos despojamos de ese temor, vamos a sucumbir y vamos a parar depresivos, ansiosos y yo qué sé qué más. ¿Quién nos dijo a nosotros que esto iba a ser fácil? Nadie nos dijo que iba a ser fácil. La palabra no ha dicho que es fácil. La palabra lo que ha dicho es que tenemos que definirnos, que tomemos una decisión. Si esto es malo, pues inclinémonos por lo bueno. Si esto es negro, pues inclinémonos por lo blanco. Si esto es triste, inclinémonos por la alegría, por la felicidad, por el gozo. O sea, Jesucristo siempre nos puso sus alternativas de vida. ¿Y para qué? Pues para vida, para bien. Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bien paradójico. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter aprobado. El carácter aprobado, esperanza. Esto es como cuando usted está estudiando, ¿verdad? Pasa de un grado a otro, a otro y a otro. Y en cada grado le enseñan algo para llegar a un punto. Entonces dice que produce paciencia, primer grado. La paciencia dice que carácter aprobado, segundo grado. Pongámoslo así. El carácter aprobado, esperanza, tercer grado. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Procesos en nuestra vida. La esperanza no nos va a avergonzar. Estamos esperanzados porque Cristo viene, pero dígaselo a cualquiera fuera de esto, amén. Dígaselo a cualquiera y le va a decir, pero ¿esperanza en qué? Si mira cómo estamos viviendo, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios que es el proveedor, tu Dios que tiene el control de todo. Sí, dígale, ese es mi Dios, el que está trabajando. No te voy a decir nada porque de todos modos no vas a entender, así con amor y con misericordia, ¿verdad? Pero bueno, la esperanza no nos va a avergonzar. Y podríamos decir muchas cosas, pero mejor no. Entonces, esta es la última palabra que Jesús también mencionó en los tiempos de Mateo. Entonces dice, os entregarán a tribulación. Si los de Esmirna, todos los seguidores de Cristo, hemos sido en cierta manera motivo de tener tribulación. Y Jesús les decía así en Mateo, les hablaba y les decía que iban a padecer. Dice que muchos tropezarán y caerán, se traicionarán unos a otros, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Claro que habrá tribulación. Ahí tenían a los judíos que eran sinagoga de Satanás. Y dice que esos judíos que eran sinagoga de Satanás que le mencioné al principio, que se hacían al imperio romano para congraciarse con ellos y no les importaba lastimar ni destruir a sus hermanos de sangre. Dice que eran blasfemos, aplicar el nombre santo a lo que no era santo. Así vivían esos sinagogas de Satanás. Eran los que se decían ser judíos, pero realmente sus acciones y sus actitudes decían mucho de lo que ellos eran. Religiosos, pero sin Dios. Cristianos, pero sin Cristo. ¿Cuántos hay ahora en las iglesias todavía? Cristianos, pero sin Cristo. Dice, sinagoga de Satanás. Y de ahí tenemos que tener cuidado nosotros, porque no solo era allá en Esmirna. Eso sigue pasando. Era una comunidad judía grande esos que se congraciaban con el imperio. Dice, por ellos fue de que los creyentes sufrieron la mayor persecución. Por eso les dice ahí están donde son sinagoga de Satanás. El apóstol Pablo lo enfatizó y lo señaló, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, la de la carne, sino que se es judío el que lo es interiormente. El Israel de Dios, el que lo es interiormente, la circuncisión del corazón, no la de la carne, no la de la letra, sino la del espíritu. Y Jesús también le dijo a los fariseos, ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo procuran matarme. Estos traían una genealogía, traían una herencia de la ley, y sin embargo al autor de la vida lo querían matar. Entonces dice, soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo, sinagoga de Satanás. Dice, él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, sinagoga de Satanás, fariseos, sinagoga, también Juan el Bautista les dijo todo lo que les tenía que decir. Pero si cuidadosamente analizamos el mensaje a cada una de las iglesias, todas esas iglesias que le puse ahí, si nosotros analizamos el mensaje, a las únicas iglesias, Esmirna en el capítulo 2, verso 9, y Filadelfia en el 3:9, siempre de Apocalipsis, obviamente, que es lo que estamos viendo, fueron afligidas por la sinagoga de Satanás. Solo esas dos, que fue una persecución realmente religiosa. Fueron las únicas también que no recibieron críticas ni señalamientos de parte del Señor en el mensaje que les envió. Esmirna y Filadelfia también tenían sinagoga de Satanás. Pero, sin embargo, los demás, dice que recibieron críticas y señalamientos por su forma de vida. Dice Isaías 44:6, así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis 2:10, y ya voy a terminar. No teman los que están por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La tribulación por 10 días, usted recuerda que el número 10 dice en la Biblia, según los hebreos, según los judíos, dice que es el número de la perfección, de la consumación y del orden divino. Entonces él les dice, no teman, van a ser echados a la cárcel, pero ahí van a ser perfeccionados, ahí van a ser ordenados divinamente. Y los estudiosos dicen que
se refiere a las 10 grandes persecuciones que tuvo el Imperio Romano, bajo Nerón, bajo Domiciano, y ahí menciona a los 10, pero ese no es el punto ahora. ¿Cuál es la corona de vida? Dice que en el Nuevo Testamento hay 2 tipos de corona. La corona Estéfanos, que menciona Santiago 1:12, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Tengo 5 minutos todavía. Hay 2 tipos de coronas, le dije, el Estéfanos. Pero la corona que Dios promete a los que son fieles hasta la muerte, en Apocalipsis 2, ¿qué le dije? 2:10, es la corona diadem. Y esa corona diadem es una corona para ser usada en el reino de Dios. Dice que esa corona es la corona de un gobernador. Entonces, usted y yo no tenemos la corona Estéfanos, tenemos la corona que nos espera, la corona diadem. El mensaje aquí enviado es la corona que van a tener, no como la que ellos tenían cuando ganaban en los juegos deportivos que ellos tenían. Mire cómo Jesús les hace el paralelismo todo el tiempo en este mensaje. Y les dice, la corona que ustedes van a obtener no es como esa corona de laurel que reciben cada año cuando ganan el premio, ganan el galardón. Esta corona es diferente, esta corona es eterna, esta corona es para siempre. Dice, es la corona de la fidelidad hasta la muerte. ¿Qué es ser fiel hasta la muerte? Ser fiel hasta la muerte, no cambiar lo que he creído, no cambiar lo que yo he recibido, por nada, ni por nadie, ni por las circunstancias, ni por la adversidad. No cambiar en quién he creído, porque yo sé en quién he creído, y yo sé en quién he confiado, y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, decía el apóstol Pablo, y tomamos esas palabras para nosotros también. Sé fiel hasta la muerte demanda sacrificar el yo para que Él viva. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Él es el primero, yo soy el tercero, el cuarto, no sé, pero Él es el primero. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él es el primero. Negar el yo, eso es ser fiel hasta la muerte. Cristo fue fiel hasta la muerte. Cristo dijo en Juan 19:30, consumado es. E inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Consumado es. Y dice Hebreos 5:9, y este es de mis versos favoritos, porque dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Esteban fue un seguidor, porque usted dice, pero Cristo, es que Cristo vivía en el Espíritu, se dejaba guiar por el Espíritu, pero ¿y Esteban? Pues Esteban dice que invocó al Señor y decía, Jesús recibe mi espíritu. Dice que Esteban, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Fue fiel hasta la muerte. Y yo le podía mencionar aquí a Ananías, a Misael y a Azarías, le podía mencionar a Daniel, le podría mencionar a David, le podría mencionar a Sansón, le podría mencionar a muchos tantos, pero no es el punto. El punto es que esta iglesia de Esmirna estaba asistida por las palabras que Jesucristo les había enviado. Dice que en Hebreos 11, el final del verso 6 dice que Él es premiador, Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Esmirna hoy, quiero contarle que Esmirna hoy, porque existe hasta el día de hoy, no solo sobrevivió al tiempo, a la calamidad, a la destrucción, sino que es la ciudad más grande de Turquía. Es el segundo puerto más importante. Y se le sigue llamando, como le dije, la perla del Egeo. Y de todas las iglesias mencionadas, las demás son vestigios, las demás son ruinas. Esta sigue en pie, así como nosotros estamos en pie. Y voy a terminar con estos versos. Dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Nosotros vamos a morir posiblemente, no sabemos si Cristo va a venir antes o va a venir después de que nosotros partamos a dormir, pero sea que durmamos, sea que muramos, o sea que vivamos, somos del Señor. Amén. Dice que Él es y le voy a leer estos versos y con estos voy a concluir. Y yo quiero que me ponga mucha atención y que escuche con mucha atención y que usted apunte ahí y que los vaya a buscar y que los lea detenidamente. Dice Apocalipsis 2:11 que el justo siga haciendo injusticias, no hay problema. Después de haber escuchado, puede seguir haciendo injusticias. El que es impuro puede seguir siendo impuro si quiere.
No hay problema con eso. La palabra ya es dada, Él ya dio el consejo, ya dio la instrucción. El que lo quiere seguir, que lo siga. El que quiere poner su voluntad del lado del mundo, que la ponga. Y dice, pero el que es justo, que siga practicando la justicia. El que es santo, que siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice Apocalipsis 2:13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y me voy a saltar unos versos. Dice, Jesús ha enviado a mi ángel, y Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz, la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. El que testifica estas cosas dice, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Termina Apocalipsis 22:21. Así que, hermanos, que nos quede un ejemplo de cómo la iglesia de Esmirna perseveró. Y por eso Dios le envió, Jesucristo le envió ese mensaje. Afírmense, estén atentos, tengan cuidado de esos que son sinagoga de Satanás. Fíjense bien cuál es el vínculo que hacen con ellos. Apártense. Tengan cuidado de cómo caminen agradando a Dios. Sigan la unción del Espíritu Santo. Sigan la instrucción. Yo estoy con ustedes porque yo soy el primero y el postrero. Yo vengo pronto. No sufrirán la muerte segunda. Ustedes, aunque sean pobres económicamente, son ricos espiritualmente. Y de la misma manera, hoy nos habla a nosotros. Seamos firmes, seamos estables, seamos permanentes. Ser fiel hasta la muerte es perseverar. Caminar en upomeno, a pesar de las circunstancias, mantenerme firme. Ser firme hasta la muerte quiere decir que la instrucción dada por su palabra es fiel y verdadera. Y si usted se da cuenta, para terminar, yo aquí tenía unas figuritas, no crea que son santos. Tenía unas figuritas y quiero mostrárselas, porque esto es lo que el pastor nos ha estado hablando hasta el día de hoy en Malaquías 4:6. Él volverá el corazón de los padres a los hijos. Él volverá el corazón de los hijos a los padres. No habrá división en las familias. No habrá división en las casas. Él volverá el corazón de los hijos a los padres. Habrá, hermano, una comunión. Y si no la ha habido en estos días, procure usted con diligencia esforzarse en que los resentimientos, las amarguras de la familia, los pleitos entre padres e hijos, las tristezas de cómo fueron criados y que todavía siguen ahí vigentes las heridas, sean sanadas en este tiempo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estas figuras solo son un ejemplo de cómo Dios va a volver el corazón de los padres a los hijos. Que el Señor lo bendiga y que lo guarde y que este día sea un día de bendición y que en la noche usted pueda decir y yo podamos decir, hasta aquí Yahweh nos ayuda. Dios lo bendiga. Dios las bendiga, hermanas. Dios bendiga a Rodolfo, allá donde está. Dios está con él. Amén y amén. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria
postrar.